que sería muchísimo más positivo el ver esta plaza llena de gente, ¿no? Porque cuanta más gente se entere de lo que está pasando, más sencillo sería el dar una patada a este caballo y sacarlo de la plaza, ¿no? Cuanta más gente hubiera aquí, menos espacio habría para este caballo. Pero para que venga la gente aquí a enterarse, necesitamos generar interés. Yo os preguntaría a muchos, a los que no estáis vinculados con este tema, ¿qué sabéis realmente del Tratado de Libre Comercio? Nada. Hemos oído intervenciones muy interesantes, nos cuentan las consecuencias, pero aún así es verdad que parece que da mucho miedo, que este caballo viene con mucha hambre, que se nos va a colar, pero es difícil entender qué es lo que está pasando. Permitidme que haga una breve explicación sencilla. Por supuesto que habrá errores, será a veces poco detallada, pero para que de alguna manera podamos entender bien qué es lo que está pasando. Fijaos, se ha ido preparando el terreno durante muchísimo tiempo, esto no es algo de ahora. Europa ha sido formada como una unión de países que se suponía que tenía la bandera del estado de bienestar, de la justicia social. Eso era la bandera que defendíamos en Europa. Y principalmente ha habido acuerdos económicos dentro de la Unión Europea, financieros, pero se han olvidado de ciertos pilares. Se han olvidado de los pilares de seguridad social, de los pilares más básicos, de los pilares sanitarios, de los pilares medioambientales. Esa parte ha quedado un poco más relegada a los estados, ¿no? Eso no interesaba mucho y es una tarea pendiente de la Unión Europea. Pero en términos generales lo que podemos decir es que Europa ha resultado un interlocutor muy cómodo, porque en lugar de negociar con 27 o 28 países, se negocia con la Unión Europea. Esto a Estados Unidos le beneficia. Por eso no es casualidad que hace ya más de 50 años Estados Unidos pusiera dinero a través del Plan Marshall para intentar que los países de Europa dejaran de pelearse, se juntaran y pudiera haber un interlocutor con Estados Unidos. Ahora, cuando ya esta unión parece que tiene un cierto peso en el plano internacional, en los últimos años, fijaos, en el año 2008 yo estaba en Bruselas y ya se habló de que iba a empezar una crisis. Una crisis que iba a durar 10 años en España. En el año 2008, a principios del año 2008, se sabía perfectamente lo que aquí iba a pasar. Y hasta el año 2018 no hay previsión de que empecemos a ver la luz. Pero la cuestión es, ¿vamos a ver la luz? ¿Cómo? Porque todo va a cambiar, y lo estáis viendo. Nos han contado una película de una crisis, que todo es terrible, como las 7 plagas, ¿no? Como si esto fuera una maldición. Esto ni es una crisis fortuita, ni es una maldición. Estos son ajustes y desajustes de un sistema que se basa en la explotación. En la explotación. La explotación de los países, por así decirlo, económicamente desarrollados, que se dedican a explotar a otros países que siguen pasando miserias, porque para que nosotros aquí hayamos vivido, entre comillas, bien durante unos años, hay miles de millones de personas todos los días que no tienen un trozo de pan que llevarse a la boca. El problema que viene ahora con el Tratado de Libre Comercio es que se abre la puerta entre la Unión Europea, que somos esos 28 países juntitos con una sola voz, y Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Estados Unidos funcionaba con las multinacionales que todos conocemos. Era muchísimo más sencillo poner una empresa en Asia, donde no hay derechos laborales, donde la mano de obra es muy barata, porque para producir más barato y luego venir a vendérnoslo aquí, había que explotar a aquellos países que no están dentro de los tratados de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que no cumplen las medidas de seguridad ni laboral, ni sanitaria, ni medioambiental. Por eso salía barato producir allí y venir aquí a vendérnoslo. Ahora se han dado cuenta de que si a nosotros nos cortan, nos empiezan a engañar, nos obligan a pagar hipotecas para tener una casa donde vivir, no un yate, no, la casa donde vivir. Nos han hipotecado y protegen a la banca. La banca está unida a nivel internacional.
Los gobiernos protegen a la banca frente a la ciudadanía. La ciudadanía está con el agua al cuello para poder pagar su casa. El gobierno no defiende a los ciudadanos. El gobierno defiende a todos los que someten a la ciudadanía. De esto va este sistema. Nos han hipotecado en esa época maravillosa en la que se daban créditos y se regalaba dinero y todo era maravilloso. Nosotros teníamos trabajo en aquel momento y pensábamos que lo íbamos a tener para siempre. Y ahora de repente empiezan a desregularse, lo que decía el compañero de antes. Se cambian las medidas laborales. Ya no tenemos esa seguridad de que vayamos a tener un trabajo para toda la vida que nos permita pagar esa hipoteca para toda la vida. Nos quitan los trabajos, nos reducen los salarios, nos reducen garantías. Por otro lado, nos empiezan a decir que la sanidad, si la queremos, la tenemos que empezar a pagar. Este sistema medio mixto, medio privatizado, que en Madrid conocéis muy bien, lo disfrazan, pero subcontratan dentro de hospitales públicos gestiones concretas a hospitales privados que están en manos de maridos de hospital, etcétera, etcétera. Y lo que nos están haciendo a la ciudadanía es, seguimos pagando impuestos, cobramos menos salario, tenemos menos garantías laborales, pero tenemos más obligaciones. La banca está cada vez más protegida y nosotros cada vez menos protegidos. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque ese es el momento en el que estamos ahora. Precariedad laboral, precariedad democrática, leyes mordaza por si alguien se entera de lo que está pasando y lo denuncia, callarle la boca. ¿Cuál es el siguiente paso? El Tratado de Libre Comercio, que es de lo que estamos hablando aquí hoy, es un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Estados Unidos ahora le dice a Europa: ¿qué? ¿Estáis agobiados, ¿Queréis curro? Se os ha acabado la pasta, estáis agobiados, necesitáis pagar hipotecas, necesitáis pagar sanidad, necesitáis pagar educación, necesitáis curro, ¿vale? Pues ahora voy a empezar a poner mis multinacionales, las que antes había en Asia, las voy a poner en Europa. Pero no os penséis que las voy a poner en Europa con los derechos laborales que vosotros teníais. No, señores. Yo quiero poner las empresas en Europa con las mismas condiciones que yo tenía en Asia. Por lo tanto, voy a cambiar la situación y el panorama y vamos a empezar a arrodillarnos todos. De eso va el Tratado de Libre Comercio. Europa, para negociar con Estados Unidos la apertura de esas multinacionales que se supone que llegan aquí a generar empleo, y parece esto, bienvenido Mr. Marshall, esa condición de que Europa baje los estándares de bienestar que teníamos. Los estados democráticos se ponen de rodillas frente a las multinacionales. Y como lógicamente en Europa tenemos una pequeña o gran cultura democrática, lo que se esperaban es que cuando la gente se enterara de esto, salieran a la calle a comerles los tobillos. ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis enterado de cómo está siendo el proceso para firmar este tratado en Bruselas? Se supone que lo tienen que firmar nuestros políticos, ¿no? Los que nos representan. Bueno, pues los documentos que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio son de acceso restringido. Solamente 7 personas en el Parlamento Europeo han estado autorizadas para entrar en una sala, firmando un documento de confidencialidad, por el cual entraban a esa sala a ver parte de los documentos, sin un bolígrafo, sin una cámara de fotos, sin un teléfono móvil, jurando y perjurando que no iban a contar nada fuera de lo que hubieran leído ahí dentro. Porque si contaban algo, se sometían a las normas penales de Estados Unidos. Yo ya me imaginaría puesta con el peto naranja en Guantánamo prácticamente. Esa es la forma de negociar con los que nos representan. Gente que habla en nuestro nombre sin que nosotros tengamos acceso a lo que ponen esos documentos. Eso es el golpe de Estado a la democracia, porque nos la están colando por detrás. Pero ya para terminar os diré, ¿y qué pasaría si esto se aprobara? Porque claro, ya os han estado explicando antes. Un ejemplo muy claro. La guerra que se está dando... Mira, ¿ves? Se me cae encima. Esto me pasa por explicarlo claro. La guerra que nos están haciendo ahora, y lo habréis oído hablar, es la guerra del agua. La guerra del siglo XXI va a ser la guerra del agua. El recurso que más va a hacer falta para todos. En España estamos sufriendo la privatización del agua a nivel municipal. Yo creo que aquí en Madrid sabéis de qué va esto.
La privatización significa poner en manos privadas lo que es de todos. El agua, que es un bien necesario para todos, pasa a gestionarse por empresas privadas que, además de poner el servicio más caro, el agua es de peor calidad. Esto lo sabemos todos. Pues imaginaos, si ahora mismo en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, el gobierno anterior, imaginémonos, que había pactado ya con una empresa el servicio del agua privada, ahora llega aquí un gobierno, por ejemplo, de izquierdas, que está en contra de la privatización del agua y lo quiere volver a poner en manos públicas. Fijaos, con el Tratado de Libre Comercio, una de las cláusulas secretas de las que no se puede hablar es la creación de unos tribunales especiales. Unos tribunales especiales que están por encima de los gobiernos, por encima de los propios jueces que nosotros tenemos en nuestros países, que van a dirimir entre los intereses de las empresas privadas y los intereses de la ciudadanía. Si el Ayuntamiento de Fuenlabrada quisiera quitarle la contrata a esa empresa privada de la gestión del agua pública para ponerlo en manos del Ayuntamiento, esa empresa privada podría ir a esos tribunales y denunciar al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Y muy probablemente ese ayuntamiento, ¿sabéis cómo quedaría en el juicio? Porque esos tribunales tienen que defender los intereses de las multinacionales que se considera, según la línea marcada por el TTIP, que tienen mayor influencia y mayor importancia en el desarrollo económico, que a las multinacionales les vaya bien. Se pone por delante los intereses de este tipo de empresas en contra de la defensa de lo que es de todos, que es lo público. Cuando os pongo el ejemplo del agua, os pongo algo que ya está pasando y va a pasar. Os pongo el ejemplo de la salud, de la privatización de los centros públicos. Va a ser imposible o muy difícil dar marcha atrás si este tratado entra en Europa. La educación, las infraestructuras, todo lo que es de todos va a pasar a manos de los de siempre. Y ellos lo están dejando atado y bien atado, en secreto, entre cuatro, a nuestras espaldas, para que cuando llegue no podamos dar marcha atrás. Por lo tanto, para terminar, yo estoy aquí, yo soy miembro del PSOE, el PSOE parece que de entrada no, ya os suena, pero hay que gritarle claramente a toda la gente de los partidos políticos: no al TTIP, no al TTIP bajo ningún concepto. No hay que abrirle la puerta, porque este ha llegado doblado, le han inflado de aire y mirad lo grande que se ha hecho. Sumémonos, informad a toda la gente de lo importante que va a ser esto y exijamos, ahora os lo contará Marga de Izquierda Unida seguro mejor que yo, exijamos que los países sean soberanos y voten a través de un referéndum si queremos que en nuestro país se aplique el TTIP o no se aplique el TTIP. Muchas gracias.